Cuando hablamos de la Iglesia, con I mayúscula, abarcamos la institución más influyente y con más historia de todos los tiempos. Y si hablamos de influencia, también tenemos que hablar de poder. Y por eso aquí en Eclesias Domingo quiero averiguar hasta dónde llega y ha llegado ese poder en la Iglesia en España. ¿Qué papel ha jugado en los principales hitos de nuestra historia reciente, por ejemplo, durante la transición? Y para eso hemos invitado a un amigo de esta casa, de 13, a José Francisco Serrano, profesor, periodista, escritor. José Francisco, muchas gracias por estar con nosotros en Eclesias Domingo. Muchas gracias por la invitación. ¿La Iglesia necesita poder para cumplir su misión o es algo accesorio? La Iglesia necesita la autoridad del Evangelio y la autoridad se traduce en las sociedades en el poder. Tenemos que definir el poder, ¿no? ¿Qué es el poder? Yo me quedo con una definición de Romano Guardini, que es la capacidad de cambiar el curso de los acontecimientos. La Iglesia, el poder que tiene es el poder del testimonio, de la coherencia y sobre todo de la vivencia del Evangelio. Bueno, pues hablaremos de poder en la Iglesia con el último libro que ha presentado José Francisco Serrano, y además de esta charla interesante aquí en Eclesias Domingo hay muchas más cosas. Redacción, Silvia Ortiz, cuéntanos. Pues sí, Álvaro, vamos a recordar uno de los momentos más importantes que nos ha dejado esta semana, el acto de reparación y reconocimiento a las víctimas de abusos en la Iglesia, que tuvo lugar en la Catedral de la Almudena, en Madrid. Volveremos a escuchar las palabras del cardenal arzobispo de Madrid, don José Cobo, y profundizaremos en ese acompañamiento que la Iglesia lleva realizando desde hace años a las víctimas de abusos para lograr una reparación integral. Conoceremos, por ejemplo, más detalles del proyecto Repara, que nació hace más de 4 años para reconocer, prevenir, atender y reparar a las víctimas de abusos. Pues con todo eso y mucho más comenzamos Eclesias Domingo. Comenzábamos hablando de poder y de Iglesia. Le lanzaba ese guante a José Francisco Serrano, periodista, profesor, escritor, colaborador de esta casa, al que volvemos a agradecer que esté con nosotros aquí en Eclesias Domingo. Muchísimas gracias. Cuando hablábamos de poder, mencionabas que lo primero es definir, ¿no? ¿Qué es el poder? Acabas de escribir Iglesia y Poder en España, de Arzalia Ediciones, del Vaticano II a nuestros días. Es un periodo del que hablaremos porque es un periodo muy importante y muy influyente en la historia de nuestro país. Pero cuando hablamos de Iglesia y poder, ¿hablamos de la Iglesia como un instrumento, una institución de poder dentro de la sociedad? ¿O la relación que tenía la Iglesia con el poder establecido? Bueno, el libro abarca cómo se ejerce el poder dentro de la Iglesia, en la Iglesia, y el poder de la Iglesia con la sociedad, en las relaciones externas, ¿no? O sea, por lo tanto, a cintra y a cestra, que se diría según un modelo clásico, ¿no? Y también abarca cómo se ha modificado, o sea, cómo ha mutado, cómo ha cambiado el ejercicio del poder. Eso pasa en las sociedades, ¿no? La Iglesia vive en la historia. San Agustín decía aquello que no somos tempora, nosotros somos la historia, ¿no? Y por tanto vivimos en la historia. Entonces, me he fijado especialmente en un tiempo determinado, que es la transición, en la que yo creo que hay que reivindicar el papel de la Iglesia, en el que la Iglesia hizo su transición antes de la transición en España, ¿no? El ejercicio de ese poder en la Iglesia, que evidentemente lo ejercen y lo llevan a cabo personas, especialmente los obispos, ¿no? Porque tienen el munus, tienen la facultad, tienen la potestad de gobernar, tienen la potestad de enseñar, tienen la potestad de santificar, ¿no? El libro se centra en este perfil de los obispos y cómo se ha ejercido el poder a lo largo de esta historia en la España contemporánea. Esa transición de la que hablas es el Concilio Vaticano II, esos años 60 donde la Iglesia busca de alguna manera adaptarse a lo que demandaba el pueblo en ese momento y buscar una nueva manera de hacerse valer. ¿O por qué? El Concilio Vaticano II es el concilio de nuestro tiempo, ¿no? Es el concilio, digamos, no solo que da respuesta al cierre del ciclo de la relación de la Iglesia con la modernidad, sino también es el concilio de la posmodernidad, ¿no? Date cuenta que en la historia de la Iglesia los concilios se han hecho siempre para resolver o una cuestión doctrinal o una cuestión disciplinar, excepto el Concilio Vaticano II. Y además el Concilio Vaticano II viene después
después del Vaticano I, y el Concilio Vaticano I fue un concilio interrumpido, por lo tanto no pudo abordar el programa que tenía. Pues bien, el Concilio Vaticano II, 1962-1965, fue determinante para la Iglesia Universal y especialmente para la Iglesia española. ¿Por qué? Porque nosotros vivíamos en un contexto político, el franquismo, después de la Guerra Civil Española. Entonces, digamos que la digestión del concilio en España, la aplicación del concilio, lo que se llama técnicamente la recepción del concilio en España, se hizo con una serie de características singulares en las que se mezclaban lo político, lo social, la propia dinámica de la Iglesia. Evidentemente, a partir de que los obispos españoles contribuyeran a la aplicación del concilio, y el caso de los obispos españoles y el concilio se aborda en uno de los capítulos del libro, me parece muy significativo, ¿no? Porque, bueno, podemos hablar luego de esto. A partir del concilio, la Iglesia española apretó el acelerador de su implicación social, de su presencia social, y eso significaba también que la Iglesia hiciera antes su transición que la transición política general. Una de las principales críticas que se le hace a la Iglesia es que es una institución con estructuras arcaicas, inmovilistas, pero con este libro, lo mencionabas, recuperas un poco la memoria al lector para enseñarles que precisamente la Iglesia ha jugado un papel fundamental en los cambios sociales y en los cambios políticos de nuestro país, ¿no? Que para nada ha sido inmovilista, sino que ha acelerado también la consecución de, no conquistas sociales, pero sí de procesos políticos y de procesos sociales que sean mucho más coherentes con la dinámica cristiana. La Iglesia es plural. La Iglesia es plural en sus concepciones a la hora de aplicar y articular el Evangelio en la sociedad, de presentar el Evangelio. La Iglesia somos todos, la Iglesia no es solo la jerarquía, y no hay Iglesia sin jerarquía, no hay Iglesia sin obispos, pero la Iglesia somos el pueblo de Dios, y esta es digamos, una idea que introdujo muy claramente el concilio en la mentalidad, ¿no? ¿Eso qué significaba? Pues que se actuaba desde muchos puntos de vista, de muchos frentes. Mira, voy a poner un ejemplo concreto de ese cambio de mentalidad en la Iglesia. La generación de sacerdotes que se formó después de la Guerra Civil, no la que vivió la Guerra Civil, y la inmediatamente formada en los seminarios después de la Guerra Civil, y la generación siguiente, tuvieron un especial interés por irse a formar a Europa. Viajaron no solo a Roma, que era el lugar habitual donde iban a formarse los obispos españoles, se fueron a Alemania, y en Alemania estuvieron en Tubinga y estuvieron en Múnich, fundamentalmente. Por cierto, dos estados que representaban dos concepciones de la teología que después tuvieron sus implicaciones en la historia de España, pero también estuvieron en Francia, también estuvieron en Bélgica. Es decir, había un especial interés estamos hablando de la época de Franco, del franquismo, porque los sacerdotes que tenían capacidades salieran fuera a Europa, se formaran en Europa, y eso después repercutía en la concepción que esos sacerdotes tenían, que además al final acababan siendo profesores de universidad, profesores de seminario, cargos intermedios o cargos importantes en las diócesis, también obispos, y eso influyó decisivamente en la marcha de la Iglesia. Las publicaciones, ¿no? Eso hizo posible que, por ejemplo, apareciera Incunable, ¿no? Que era una publicación sacerdotal en el entorno de la Universidad Pontificia de Salamanca, que se extendió mucho por España, que traía mucha información de lo que estaba ocurriendo en Europa y en el mundo. Vamos a aterrizar el libro, ya has dado algunas pistas. Lo primero, Iglesia y poder en España, ¿es un ensayo? ¿Es un libro histórico? ¿Es una colección de artículos periodísticos? ¿Qué es este libro? ¿Cómo debe el lector asumir la lectura? Es un ensayo histórico. O sea, la base del libro es la cronología, la narración de la historia, con una metodología no puramente historiográfica, porque había que adaptarlo al lector de nuestro tiempo, al lector de hoy, por lo tanto no había que complicarle la vida con muchas citas a pie de página, pero sí tiene ese punto periodístico, que los periodistas decimos que lo importante de los textos son los nombres, que son los que focalizan la atención, donde los personajes van realizando acciones y van marcando el curso de los acontecimientos. Es un libro muy documentado. Yo, cuando se lo entregué al editor, tengo que confesar que el editor, que es un magnífico editor, ¿no?
Ricardo Artola. Por cierto, abro paréntesis, Ricardo Artola es hijo de Miguel Artola, el gran historiador de España, que fue presidente de la Academia de la Historia, ¿no? Entonces, por lo tanto, tiene una formación también histórica. Me dijo, me has entregado una tesis doctoral. Entonces, los lectores no van a leer una tesis doctoral, hay que transformar la tesis doctoral en un libro legible, ¿no? Entonces, es un ensayo historiográfico donde además también, fíjate, yo he querido hacer el status quo de, digamos, las grandes incógnitas que todavía quedan en la historia de la Iglesia en España sin resolver. Porque ¿no? quedan, esas incógnitas quedan. Sí, entre otras cosas porque no se ha abierto el Archivo Apostólico Vaticano, todavía, es decir, lo que entendíamos por el Archivo Secreto Vaticano, que ahora se llama Archivo Apostólico Vaticano, no se ha abierto y por lo tanto no hemos podido acceder a alguna documentación que será clave en el momento en el que podamos acceder para explicarnos algunos acontecimientos de la historia, ¿no? Ahora, don Vicente Cárcel Ortí, que es uno de los grandes referentes de este libro, ¿no? A quien yo traté muchísimo en época de Roma, de estudios y de trabajo en Radio Vaticana, él ha avanzado mucho en el estudio y en el tratamiento de los documentos hasta el periodo de la Segunda República. Todavía a partir de ahí no tenemos acceso a esa documentación. Después también nos falta mucho, y yo se lo insisto a los obispos eméritos y a los arzobispos y a los cardenales eméritos, nos falta mucho un género que es el de las memorias, el de las autobiografías. Tenemos como referencia las confesiones del cardenal Tarancón, que es un testimonio, es un libro de referencia indiscutible, ¿no? Pero nos falta mucho ese tipo de libros. Y después el acceso a los archivos, porque no se ha cuidado especialmente los archivos personales de los obispos en España. Se cuentan algunas leyendas negras y algunas historias bastante sorprendentes. Por ejemplo, yo hablo de las memorias de Monseñor Elías Llanes. Yo hablo de las memorias de Monseñor Casimiro Morcillo durante el concilio, que sabemos que existen, que incluso se han citado, pero que no se encuentran en este momento. Vamos a ponerle ya también nombres y vamos a determinar ese poder que ha ejercido la Iglesia o qué relación ha tenido la Iglesia con el poder, porque, por ejemplo, en el franquismo, la Iglesia era una institución que influía en el proceso legislativo. Eso es una cosa que ahora nos parecería impensable. Bueno, había obispos procuradores a Cortes y después había obispos miembros del Consejo del Reino, evidentemente, y tenían una influencia. Claro, hay que entender la Iglesia, en la relación de la Iglesia al franquismo a partir del periodo de la Guerra Civil Española y de lo que supuso la Guerra Civil Española para la Iglesia, ¿no? O sea, ese gran fenómeno del martirio, ¿no? Del martirio contemporáneo, sobre todo el martirio de la Iglesia en la segunda mitad del siglo XX. Eso marcó mucho, ¿no? El franquismo era un régimen que estaba inspirado, digamos, en los principios de la ley natural y de la ley positiva. Tenía mucha influencia en la Iglesia, pero eso no significa que no hubiera momentos y puntos de conflicto y ámbitos de conflicto. Por ejemplo, en esa dialéctica interna que tuvo el franquismo entre el principio católico inspirador y después la falange y todo lo que venía del movimiento nacional, constantemente se dio un conflicto en el ámbito de la educación, porque la Iglesia reivindicaba la libertad educativa, y no solo en el ámbito de la educación, también en el ámbito de la información. Fueron los dos ámbitos fundamentales de conflicto. Y después la Iglesia fue muy por delante del régimen de Franco en muchas cuestiones, entre otras en la reivindicación de los derechos sociales, de los derechos económicos, de la dignidad de los trabajadores, lo que llevó al último franquismo. O sea, había que plantear y ahora había que establecer cuáles eran los periodos históricos del franquismo, pero en el último franquismo a conflictos muy importantes con los movimientos especializados de la Acción Católica, ¿no? La Acción Católica fue la avanzadilla de la Iglesia, los movimientos especializados, en, digamos, incluso la ruptura con el franquismo. No debemos olvidar que
pese a que el franquismo como régimen estuviera inspirado en una concepción cristiana de su legislación. También porque a lo mejor necesitaba la legitimidad de la Iglesia para penetrar en las casas. Sí, sin lugar a dudas. Y además necesitaba una legitimidad de carácter histórico, necesitaba una legitimidad, digamos, no solo de derecho, sino de hecho, y en ese sentido la construcción de una sociedad. Pero no debemos olvidar que había una cárcel concordataria, es decir, que en el franquismo hubo sacerdotes encarcelados en Zamora por delitos contra la legislación ordinaria. Algunos consideran que eso era un privilegio. Y después, una de las claves fundamentales en la que yo sí específicamente me centro mucho en el libro es en la evolución del famoso derecho de presentación. Es decir, explícanos en qué consiste ese derecho de presentación. A los obispos los elige el Papa. Y los obispos los elige el Papa. Una práctica que en la historia de la Iglesia ha evolucionado mucho y ha dado muchas vueltas, ¿no? Porque uno de los grandes conflictos en la pretensión de la Iglesia por el ejercicio de la libertad interna y de libertad frente a las sociedades fue que a los obispos los eligiera el Papa y no los eligieran los poderes civiles, ¿no? El emperador, por ejemplo, en la clásica distinción del conflicto de las dos espadas, ¿no? Pero en España, durante el régimen de Franco, bueno, desde los Reyes Católicos se había creado una institución que era el Patronato Regio. Y era un privilegio que Isabel la Católica le consiguió al Papa Alejandro VI, el Papa Borgia, entre otras cosas porque Isabel la Católica tenía un proyecto de reforma de la Iglesia muy importante. Un proyecto de reforma de la Iglesia que fue tan importante que influyó decisivamente en el Concilio de Trento. Y en ese proyecto los reyes católicos insistieron mucho en que los obispos los tenían que proponer ellos, porque no se fiaban de los obispos que nombraban los papas renacentistas, ¿no? Por lo tanto, los papas renacentistas, ¿qué hacían? Pues jugaban con los episcopados, es decir, negociaban con los episcopados, eran prebendas que se los daban a las personas que les habían hecho favores. Bueno, pues ese patronato regio, ese privilegio, ha continuado desde finales del siglo XV hasta que llegó el rey Juan Carlos, hasta que el rey Juan Carlos, de diversas formas, ¿no? Y con diversas manifestaciones, hasta que llegó el rey Juan Carlos al primer Consejo de Ministros de la democracia, un Consejo de Ministros que era formal, que no tenía contenido. Esto lo cuenta don Marcelino Oreja, que era ministro de Exteriores en ese primer Consejo de Ministros, y dijo, vamos a ver, empezamos una nueva etapa en la historia de España. ¿Cuál es nuestro problema con la Iglesia? Y entonces Marcelino Oreja dijo, nuestro problema con la Iglesia es el derecho de presentación de obispos que Franco se había negado a renunciar a él ante Pablo VI. Y entonces Juan Carlos dijo, inmediatamente, resuélvase este privilegio. Es decir, la Iglesia en el Concilio Vaticano II había dejado claro que los poderes civiles no debían interferir en el nombramiento de los obispos. Y esta era una reivindicación sistemática del Vaticano. Bueno, pues hasta que no llegó la democracia, durante el régimen de Franco, mediante el sistema de las 6 senas, había un proceso donde el régimen político proponía 6 nombres, iba a la terna Roma, volvía de una negociación, pero el poder político tenía una mano en la intervención en el nombramiento de los obispos y la Iglesia eso no lo aceptaba ya. Para no desvelar muchas cosas de este libro, hay momentos históricos importantes. Hablas del tardofranquismo, como por ejemplo el año 1971, con esa asamblea conjunta de obispos y sacerdotes que marcó un poco ese devenir de la Iglesia con el final del franquismo. Y también aparecen 2 nombres que son fundamentales y a los que les dedicas la portada, de hecho, de este libro. Hablas del rey Juan Carlos, pero también hablabas de 2 cardenales importantísimos que supusieron una relación de 2 alas, te he leído en alguna entrevista que hablabas las 2 alas de un avión. Hablar del cardenal Vicente Enrique Tarancón y del cardenal Marcelo González Martín es hablar de un ala conservadora o franquista de la Iglesia y un ala más progresista, o eso es reducirlo mucho. Eso es reducirlo demasiado. A mí me gusta, más que las categorías de conservadores y progresistas, que son categorías que habría que definir en cada uno de los casos y en cada una de las personas a las que nos referimos con estas categorías, a mí me gusta hablar de sensibilidades, ¿no? Los 2 tenían 2 sensibilidades, evidentemente. Se podría decir el cardenal Tarancón. Hombre, nosotros conocemos mucho al cardenal Tarancón por sus confesiones.
Don Marcelo, el cardenal González Martín, salieron a la luz después de morir. Que salieron a la luz después de morir y que han marcado en gran medida la historiografía contemporánea, ¿no? Tenemos muchas biografías del cardenal Tarancón. El cardenal Tarancón era más dado a entrevistas, a libros, entrevistas, ¿no? Y sin embargo no teníamos unas memorias de don Marcelo González Martín. Ahora se acaba de publicar el primer volumen de una biografía absolutamente documentada del cardenal Marcelo González Martín, que está escribiendo, o está dirigiendo el equipo de redactores don Santiago Calvo, su secretario, ¿no? Por lo tanto, nosotros conocíamos más del cardenal Tarancón que de don Marcelo, ¿no? Y yo creo que no se entendería ese proceso histórico sin el cardenal Tarancón y sin don Marcelo, y sin incluso la relación entre ambos. En muchas ocasiones, en las asambleas plenarias, cuando había que elegir el presidente de la conferencia episcopal, los dos candidatos eran el cardenal Tarancón y don Marcelo. En el comité ejecutivo estuvieron muchas veces presentes. Yo hablo de algunos de los conflictos que tuvieron entre los dos, pero esa dinámica de relación, esa dinámica de diálogo, que era una dinámica absolutamente sincera, es lo que permitía llegar a posiciones comunes, ¿no? A puntos comunes y a propuestas comunes dentro de la Iglesia y de cara a la sociedad. Hay un ejemplo muy concreto, año 1974, el caso Añoveros, en el que esa relación entre don Marcelo y también el obispo el cardenal Tarancón fue fundamental, ¿no?, para su resolución. ¿Qué pasó con el obispo de Bilbao, Antón Añoveros? Bueno, fíjate, esta semana ha fallecido José Ángel Ubieta, que fue el vicario general de Añoveros, con quien yo tuve la suerte de tener largas conversaciones cuando hice el libro de la Iglesia frente al terrorismo de ETA, donde él me explicó personalmente el caso Añoveros, ¿no? En el caso Añoveros es un obispo que había tenido una trayectoria, que había sido incluso capellán de los tercios, había luchado en la guerra civil en el bando de Franco, ¿no?, que publica una homilía, y esa homilía se lee en todas las parroquias de la diócesis, donde hace una reivindicación de una serie de derechos que están en la propia dinámica y la historia del pueblo vasco, ¿no? En el fondo era una especie de grito profético de libertad. Esa homilía produjo un conflicto entre la Iglesia y el Estado, hasta tal punto que el Estado español quiso expulsar a Añoveros de España, y Tarancón se dice que llevaba en su bolsillo la excomunión de Franco si se llegaba a ejecutar esa expulsión de Añoveros del país. De hecho, Añoveros llegó a tener el avión esperando en el aeropuerto de Bilbao para salir hacia Roma, ¿no? Ahí intervino decisivamente don Marcelo, porque don Marcelo fue el cardenal Marcelo González Martín el que tuvo una conversación determinante con Franco para explicarle lo que significaba que se expulsara a un obispo de España en esas circunstancias, ¿no? Hay que decir que, según sabemos por los documentos y sobre todo lo que sabemos por la transmisión oral, lo que le contó don Marcelo a don Santiago Calvo y lo que cuenta Tarancón en sus memorias, el problema no lo tuvo tanto con las conversaciones con Franco, porque Franco respetaba a la Iglesia, ¿no? No voy a decir la anécdota famosa de Franco, yo creo que era con uno de sus ministros, respecto a los sacerdotes. Franco decía que no había que meterse con la Iglesia, para sintetizar, ¿no? Los problemas que tuvieron fue más con el presidente del gobierno, con Carrero Blanco en ese momento, respecto a la decisión de Añoveros. Fíjate, paradojas de la historia. El Papa acaba de nombrar cardenal a Monseñor Acerbi, que era un diplomático vaticano que trabajaba en Secretaría de Estado, que vino especialmente de Roma para ayudar al nuncio Daglio en la resolución de este conflicto. Al final se resolvieron relativamente bien, no hubo grandes decisiones traumáticas, pero este conflicto marcó decisivamente la historia de las relaciones entre la Iglesia y el franquismo. Perfecto. Pues José Francisco Serrano Oceja, escritor de Iglesia y Poder en España, gracias por presentar tu libro aquí. Por cierto, presentación el miércoles 30 también, este miércoles, en la Asociación de la Prensa de Madrid, con el presidente de esta casa, con José Luis Restán, y con periodistas como Vieto Rubido, María Rey, José Pezarena. Bueno, pues todos estáis invitados a esa presentación del miércoles 30, y gracias por desvelarnos algunos de los detalles de este libro, pero que te quedas muchos más en el tintero y que se lo dejamos a los lectores para que los descubran. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Eclesias Domingo. Muchas gracias. Y vamos